20 años que tengo de estar en este púlpito domingo tras domingo, he tenido el privilegio de predicar el mensaje del Evangelio desde múltiples facetas, desde múltiples lados. El Evangelio es como un diamante que tiene muchas caras y lo puedes ver de diferentes lados. Y una de las cosas que estaba yo viendo al estar preparando este mensaje, basándome en el capítulo 9 del libro de Hebreos, y les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 9 del libro de Hebreos, es que nunca, como dijo Spurgeon, nunca te alejas del Evangelio, nunca creces al punto que ya no lo necesitas. Lo único que puedes hacer es profundizar cada vez más en el Evangelio. Y la Escritura es tan hermosa y tan gloriosa que no solamente de 40 años de conocer el Evangelio, sino 20 años de predicar el Evangelio. Y estas verdades siguen siendo gloriosas y asombrosas para mí. Y mi carga y mi deseo, ¿verdad? Me conmueve mucho el querer predicarlas. Y yo me doy cuenta que no solamente no es fácil, sino probablemente no suceda que logre yo comunicarles, aún por la inspiración del Espíritu Santo y la iluminación del Espíritu Santo, lo que siento en mi corazón. Pero mi deseo es que ustedes lo lleguen a sentir también. Y mi deseo es que ustedes también hagan de su vida en el Señor una hazaña de estar buscando, una aventura de estar cada vez más profundizando en lo que es el Evangelio. La semana pasada leí el Salmo 40, para aquellos de ustedes que son a lo mejor más nuevos en la fe. Ustedes saben que toda la Escritura apunta hacia Jesús o sale de Jesús hacia adelante. Pero el Antiguo Testamento apunta sobre Jesús. Y cuando tú encuentras en el Nuevo Testamento, como lo vimos nosotros en el capítulo 2 y en el capítulo 10 de Hebreos, citas del Antiguo Testamento nos están revelando algo de ese pasaje. Entonces en el pasaje de Hebreos que vimos nosotros, estaba citando el Salmo 40, donde el Señor Jesús dice: sacrificio y ofrenda ya no quisiste. Entonces dije yo: heme aquí, yo iré, yo voy a ir, yo vengo. Y esta extensión está hablando de ese momento en la economía de la Trinidad, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, siendo una sola persona, un solo Dios, tres personas, hablando el Hijo con el Padre diciendo: yo voy a ir y yo voy a revelar el Evangelio a mis hermanos y yo voy a hacer lo que es necesario por ellos para traer la justicia de Dios para ellos. Y esa verdad, ahí empezamos el domingo pasado hablando de estas cuatro facetas a lo mejor de la encarnación de Cristo, donde le quise limitar yo a esas cuatro, ¿no? La primera de ellas es que Cristo se encarnó precisamente para revelarnos la justicia de Dios, revelarnos la gracia. Juan el apóstol escribe que Cristo vino para revelar gracia y verdad. Y vino a traernos la verdad de las cosas, lo que significa la revelación de Dios y lo que es Dios. Y vino a revelarnos al Padre, que nosotros conociéramos a Dios por medio de su encarnación en Él. Al conocer a Jesús conocemos al Padre. Y lo que Él nos está revelando es lo que Él está oyendo del mismo Padre. O sea que Él es un verdadero profeta. Pero es la imagen del Dios invisible, está en Cristo Jesús. Pero no solamente vino a revelarnos a Dios y a revelarnos su gracia, sino que vino a vivir de una manera
que dice el libro de Hebreos que por medio de la inspiración del Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo y de la plenitud del Espíritu Santo que residía en Cristo Jesús, Él vivió una vida perfecta. Y por medio de ese Espíritu fue que Él se pudo ofrecer como un sacrificio, entregarse hasta la muerte en la cruz. Y todo eso que Él hizo, lo hizo para cumplir la justicia de Dios de manera perfecta. Toda esa verdad, toda la ley de Dios, todo el requerimiento de Dios para el hombre, lo cumplió Jesús. Y lo hizo para poder ser entonces nuestro representante perfecto. Y hablábamos nosotros, si nosotros tuviéramos que elegir a alguien aquí, bueno, vamos a votar, vamos a elegir a alguien que vaya y se presente delante de Dios a abogar por nosotros. ¿A quién escogeríamos? ¿Quién quisiéramos que fuera nuestro representante delante de Dios? ¿Quién mejor que Jesús, el hombre perfecto? Y esa presentación de Jesús delante de Dios es por lo que la Escritura, especialmente el libro de Romanos, lo describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y se regresa al Antiguo Testamento a hablar de la función sacerdotal de la tribu de Leví, de lo que ellos hacían, los descendientes de Aarón, lo que ellos hacían para presentarse delante de Dios a favor del pueblo. Y había uno entre ellos que era elegido, que era declarado el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca, a ofrecer una vez al año la sangre de la expiación para la limpieza del pecado de todo el pueblo. Y dice el libro de Hebreos, ¿verdad?, que Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote. Y la pregunta que queremos ver el día de hoy es, si Jesús vino a ser el sumo sacerdote en su representación nuestra, a abogar por nuestro bienestar delante de Dios, ¿cuál fue la ofrenda que Él llevó? Él vino y se encarnó para Él mismo ser, no solamente el sumo sacerdote, sino ser también el sacrificio redentor por los pecados del hombre. Y eso vamos a concentrarnos el día de hoy. Como sacerdote perfecto, Él trajo y fue el sacrificio definitivo. Y vamos a leer una sección un poquito larga, pero quiero que la sigan. Quisiera leer todo el capítulo, pero para no distraernos voy a leer nomás del 1 al 15 y luego vamos a hacer referencia a algunos otros versículos posteriores. Hebreos capítulo 9 y dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo
aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si le puedes bajar un poquito porque me distrae el que retumbe. Cristo entró para ofrecer su misma sangre. Dice el versículo 12, dice que Él se apareció como su sumo sacerdote por medio de su propia sangre. No solamente fue Él el sumo sacerdote, que tenía o ganó el derecho de poder presentarse delante de Dios, que era digno de presentarse delante de Dios como representante de los hombres, porque Cristo entró como hombre ahí, como uno de nosotros. Él vino y se encarnó y se vistió completamente, igual que nosotros, para presentarse delante de Dios a favor de los hombres. Y la ofrenda que Él llevaba era su misma sangre, su propia sangre. Él se presentó delante de Dios para ofrecer su sangre. ¿Y por qué tenía que haber sido hombre? Porque solamente una criatura hecha de carne y hueso, como decimos aquí, tiene sangre. Cristo se encarnó para tener sangre que ofrecer. Y a veces pensamos nosotros, ¿verdad? Sí, no, Cristo murió por mis pecados, sí, tomó mi lugar en la cruz, etc. Y decimos todas estas cosas que son verdad. Pero para mí me afecta el pensar, ¿verdad? Que ese niño que nació en un pesebre, nació para derramar su sangre. Para eso nació. Se hizo hombre y vivió una vida perfecta y enseñó y reveló a Dios y luego ganó el mérito de poder ser el representante de todos y cada uno de nosotros delante de Dios, para entonces derramar su sangre y no presentarse con las manos vacías, sino con una ofrenda digna a Dios. Algunas personas cuestionan el cristianismo, tal vez muchas, y dicen que es una religión sangrienta. Y sí es cierto.
Los primeros cristianos eran acusados de canibalismo porque oían los romanos que se juntaban para comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Y fueron acusados, legalmente fueron acusados de estar practicando canibalismo. Y fueron perseguidos por ellos y muertos por ellos. El cristianismo es una religión, digamos, si le quieres llamar una religión, sangrienta. Porque para nosotros, lo que ganó nuestra salvación fue la sangre del Hijo del Hombre, Jesús. Y es bien importante que nosotros lo entendamos, hermanos, porque no podemos trivializar el Evangelio y no podemos nosotros menospreciar eso. ¿Por qué es que era requerida esa sangre? Esa sangre es requerida porque dice aquí que el sacrificio era un sacrificio de redención. Él vino a ofrecer su sangre para obtener, dice el versículo 12, redención eterna. ¿Qué significa la redención? Redención es la palabra que la Biblia habla y que nosotros usamos mucho. También la Biblia usa así como sinónimo redención y salvación. Y Jesucristo habló de esta redención en términos de que Él vino a rescatar al hombre de sus pecados. En Mateo 1:21, cuando habla del nacimiento de Jesús, dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy leímos en Lucas, ¿verdad? Porque nos ha nacido un Salvador, un Redentor, uno que viene a rescatarnos, uno que viene a liberarnos. Entonces, ¿por qué es que Jesús tuvo que ofrecer su sangre? Y voy a decir 4 cosas. No se me olvidó si son 4. Son 3. 3 cosas. 3 puntos. ¿Por qué Cristo tuvo que ofrecer su sangre? ¿Cómo es que Cristo es nuestro Redentor? ¿Cómo es que Cristo nos salva? Y este pasaje nos lo dice. Y la primera de ellas es que Cristo vino para ofrecer su sangre como un rescate. Cristo vino para ofrecer su sangre como un rescate. He estado esta semana buscando cuál es la palabra exacta que se le da cuando a ti te secuestran y piden una cantidad de dinero para liberarte. ¿Cómo se llama ese dinero? ¿Verdad? Pues todo el mundo me dice, pues se llama, ese es el dinero del rescate. Te pidieron un rescate. Pero el rescate yo siempre lo veo, pues es que el rescate es un verbo, ¿verdad? El verbo de rescatar. Usamos un verbo para denominar, para hacerlo un nombre, ¿verdad? Es decir, el dinero del rescate o el dinero para el rescate. En otros idiomas sí hay una palabra específica para esa cantidad. Aquí la Biblia dice, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, no lo busquen, véanlo aquí, dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador. ¿Y qué es el mediador? Es el sacerdote, el que está en medio. Está en medio entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Cristo Jesús. Y noten aquí el apóstol Pablo cómo lo describe: Cristo Jesús, hombre. Y para entender el Evangelio tenemos que entender la encarnación de Jesús. Porque vemos a veces a Jesús como Dios, lo cual sí era. Pero entonces no entendemos el significado y la profundidad del Evangelio si no vemos que ese Dios se hizo hombre para que fuera todo Dios y todo hombre. Porque solamente un hombre podía hacer la intercesión, podía hacer la función de mediador
que hizo Jesús. Jesucristo hombre, y lo dice versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesús mismo lo dijo, yo he venido no para ser ser servido, sino para servir y dar mi vida, dice, en rescate por muchos. ¿Qué está hablando Jesús? Está hablando precisamente que su vida fue el precio que se pagó. Su sangre fue el precio que se pagó por nuestra liberación, por nuestra salvación. La palabra salvación en la Biblia y la palabra rescate en la Biblia, que son sinónimos, tienen este sentido de liberar, de soltar. ¿Qué fue ese pago? Fue lo que nos libera. Es pagar un precio para liberar a algo o a alguien. Para liberar a un cautivo, ok, pero ¿a quién se le pagó el rescate? ¿Saben que los primeros cristianos pensaban que el rescate se le había pagado al diablo? ¿O a quién se le pagó? A la muerte, ¿verdad? Y como nosotros a veces personificamos la muerte como la calavera, ¿verdad? Como que bueno, pues a lo mejor se le pagó a la calavera. ¿A quién se le pagó el rescate? Pues muy sencillo entenderlo. Se le tiene que pagar a aquel que había sentenciado nuestro pecado. Si Él viene a rescatar a su pueblo de sus pecados, quiere decir que el rescate tiene que ver con el pecado. Y el pecado del hombre le hace culpable delante de alguien, le hace culpable delante de Dios. Nosotros estábamos cautivos al poder del pecado porque el pecado nos condenaba a la muerte y nos condenaba a vivir bajo el dominio del diablo mismo, pero principalmente estábamos cautivos e imposible de liberarnos porque sobre nuestra cabeza reposaba la sentencia de Dios para con los pecadores. Había una sentencia, había algo que había sido determinado y la sentencia era que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Había una maldición sobre nosotros, la maldición que Dios le da al pecado. Y podemos decir así, ¿verdad? Literalmente estábamos malditos por la condenación de Dios y nuestro destino era entonces enfrentar su ira en su juicio. Éramos condenados de muerte por nuestro pecado. Éramos prisioneros de Dios porque éramos culpables. Y algunos de ustedes tal vez aún sean culpables delante de Dios. Y aquí es bien importante, esto va a ser un proceso en esta predicación, va a ser un proceso. Pero ahorita tal vez tú dices, no, pues si seguimos siendo culpables. Y tenemos que distinguir entre nuestros pensamientos y nuestras palabras. Tal vez sigas siendo culpable tú del pecado que estás cometiendo ahorita, o que cometiste esta mañana, o que cometiste anoche. Eres culpable por eso, pero ya no eres un condenado a muerte si estás en Cristo Jesús. Ya esa culpa, esa condena ha sido quitada. La salvación es precisamente que Cristo vino a liberarnos de esa condenación. Aquí es donde tenemos que entender la función sacerdotal de Cristo. Aquí es donde bien tiene sentido lo que estamos leyendo en Hebreos 9. Porque aquí describe cómo el Señor establece esta ordenanza, ¿verdad? Cómo se le hace para limpiar la culpa por el pecado del pueblo. Si la paga del pecado es la muerte, según como dice Romanos 6:23, entonces la Escritura también dice que el pecado se pagaba ¿con qué? Con sangre. Y esto
tienen lógica. Aquí dices, oye, pero qué sangriento el Señor. Lo que pasa es que si la condena es tu pecado merece la muerte, ¿cómo pagas eso? Y la única manera de pagarlo es por medio de la muerte. Y noten ustedes que en el Antiguo Testamento el Señor estableció con el pueblo de Israel que ellos no debían tomar sangre, no debían beber, comer sangre. Decía, porque en la sangre está la vida. Decía, no puedes tú, tienes que vaciar la sangre del animal antes de que te lo comas. Porque esa sangre es preciosa. Porque en la sangre está la vida y nadie puede vivir sin sangre. Cuando tú pierdes la sangre, pierdes la vida. El derramamiento de sangre, ¿verdad?, representa la muerte de aquel que tú se lo sacaste, de aquel que perdió la sangre. Entonces, ¿por qué entonces por eso cuando la Escritura habla de que el pecado se paga con sangre, está hablando precisamente del precio que se tiene que pagar para la limpieza del pecado? Ahora, yo sé que estoy hablando de estas cosas y tú dices, oye, esto no es nada bonito. ¿Por qué no nos hablas de los aspectos bonitos del Evangelio? ¿Por qué no nos hablas de esas cosas que son alentadoras y nos hacen sentir bien? Aquí estás hablando de algo que es sumamente desagradable para nosotros, que es sangre humana. Bueno, la buena noticia, hermanos, es que tenemos que hablar de estas cosas terribles para entonces también ver la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento hubo un sacrificio notorio que inclusive los mismos musulmanes hablan de este sacrificio, cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo, Abraham, si tú me sigues, si tú crees en mí, quiero que me ofrezcas a tu único hijo como un sacrificio. Y Abraham tomó a Isaac, su hijo, se lo llevó a un monte, ¿verdad? El niño o el joven, ¿verdad?, era ya un joven, llevaba cargando unas estacas, unos palos de madera, ¿verdad?, para ofrecer ese sacrificio en un holocausto. Y llevaba su cuchillo. Y el hijo le preguntó, le dijo, ¿y cómo le vamos a hacer si no traemos un animal? No traemos un cordero, no traemos una chiva que ofrecer. Y Abraham le dijo algo. Y le dijo, no te preocupes, hijo. Dios proveerá. Dios proveerá su sacrificio. De tal forma que en el Antiguo Testamento los animales que se sacrificaban eran solamente una sombra del sacrificio que Dios iba a proveer para cubrir la misma demanda que Él impuso. Él puso la condena, Él puso el precio y también puso el pago. El nombre del Señor, ¿verdad?, en el hebreo, Yahvé Jireh, es precisamente el Dios que proveerá su sacrificio en su monte. Ese significado, ustedes saben la historia, ¿verdad? Cuando Él lo iba a hacer, un ángel lo detuvo y ahí se dieron cuenta que estaba ahí un carnero atrapado de los cuernos, lo tomaron, lo sacrificaron y ofrecieron el sacrificio al Señor. Eso era una semblanza de lo que iba a hacer Jesús. Él condena, pero a la misma vez en su misericordia y en la gracia que Él tiene para con el hombre, Él provee el sacrificio. El sacrificio que vino a dar Jesús vino porque el Padre amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo. Entonces, sí, el cristianismo es una religión sangrienta porque hablamos de la sangre, pero es la religión que habla de la gracia y de la inmensidad de la misericordia de Dios. Porque nosotros sabemos, nosotros merecemos la muerte.
Y si tú piensas que no lo mereces, no te halagues, porque no conoces la magnitud de tu pecado, de lo que significa haber despreciado a Dios, el Dios que te creó, el Dios que te hizo, el Dios que tú ha tenido misericordia de ti todos estos años, y que tú piensas que eres suficiente para cubrir el valor de una ofensa a ese Dios. No podrías nunca pagarla. Nunca podrías. La condena del pecado es la muerte. Y la misericordia de Dios se ve en la grandeza en que Él provee el medio para que eso sea satisfecho. Entonces, volvemos a nuestro pasaje. En el capítulo 9, en el versículo 24, dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué le dijo Jesús a Poncio Pilato cuando Poncio Pilato le dijo: ¿qué no sabes que yo tengo poder para dejarte ir? Y le dijo: si tienes poder, es un poder que se te dio de parte de Dios, punto. Y sabes una cosa que tú no entiendes, tú no me estás condenando a mí. Yo vengo a poner mi vida. Y para ese entonces él ya había hecho, ya había culminado su obediencia en Getsemaní, donde el Señor dijo: es posible, pase de mí esta copa. 3 veces le pidió. Y al final yo estuve ahí en Getsemaní, vi el impacto de Getsemaní fue Jesús ahí puso sus manos delante de Dios. Aquí estoy yo, pues yo soy el sacrificio. Átame a mí y sacrifícame a mí por todos estos que están ahí dormidos, que no pueden velar por mí, conmigo. Todos ellos que son culpables, está bien, Padre. Si no es posible que pase de mí, está bien, aquí estoy. Vamos, la hora ha llegado. A veces pensamos que Jesús sufrió todo lo que sufrió. Pobrecito, fue una víctima. No fue una víctima. Fue un sacrificio voluntario. Fue una ofrenda. Él se ofreció a sí mismo, dice la Escritura. Si no vemos con cuidado el Evangelio, lo entendemos mal y menospreciamos la misericordia de Dios y la obra de nuestro Señor Jesús. Él se ofreció, Él ofreció su espalda para que le pusieran ahí los latigazos. Él puso sus manos para que lo clavaran en la cruz. Le digo: ¿qué no sabes que si yo clamara ahorita a Dios, una legión de ángeles venía a rescatarme? ¿No entienden? Yo fui enviado con una misión por el sacrificio de mí mismo, para ofrecer mi propia sangre, para pagar la sentencia, para satisfacer la demanda del justo Creador. Dice Pedro: el pago no fue oro, el pago no fue plata, fue la preciosa sangre de Cristo. En el pasaje del Nuevo Testamento, que algunos han dicho que es probablemente el pasaje más importante de toda la Biblia, en el capítulo 3 del libro de Romanos, el apóstol Pablo lo pone así. Versículo 23: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Aquí está esta palabra otra vez. Pablo le agrega esta otra palabra, justificados, y justificado es un término, ese rescate. No pienses tú en un secuestro, en donde se paga un rescate por alguien malvado que
que te secuestró. Piensa en un juez que te está condenando, ¿verdad?, a muerte por tu propia culpabilidad. Entonces el rescate se le paga al juez para que te deje ir y por eso se llama justificación. Es el acto del juez de liberarte a ti de tener que pagar la sentencia. Y dice entonces, ¿verdad?, fuimos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención. Esta palabra que significa rescate, remoción de lo que te ataba, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. Aquí viene esta otra segunda palabra que ahorita leímos también en Hebreos. Dios exhibió públicamente como propiciación. Propiciación es una palabra difícil. En algunas Biblias, aquí en el 3:25 no dice la palabra propiciación, sino la palabra expiación. Y es porque esto es una palabra difícil, es una palabra que no existe en el español. Lo que significa es el acto en sí de apartar la ira o el enojo. Y lo que hace referencia aquí los traductores de la Biblia, puesto que esta palabra no tenía una traducción exacta, pusieron la palabra propiciación porque en el arca, ahorita leíamos nosotros aquí en el versículo 5, dice que en el arca, en la tapa del arca, estaban los ángeles, estaban los querubines de oro, ¿verdad? Y con sus alas estaban dando sombra a una especie de plato, a una construcción, no puedo decir exactamente cómo era, ¿verdad? Pero algunos lo mencionan como si fuera un lugar donde reside, donde se sienta la misericordia. En ese plato se llamaba el propiciatorio. Y en ese plato era donde el sacerdote, que traía una vasija de oro con la sangre del sacrificio expiatorio, iba y lo derramaba ahí. En otras palabras, el propiciatorio es donde se ponía la ofrenda de sangre. Y dice que Jesús vino como propiciación. O sea, su sangre vino a pagar el pecado, ¿verdad? Y dice, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Perdón. Propiciación por su sangre. La propiciación, entonces, es una palabra que tiene un significado relacional, porque significa que tú haces algo para satisfacer o para calmar, o en este caso específicamente para apartar la ira de una persona. Entonces, si tú estás, por ejemplo, peleado con otra persona, porque la persona te robó y tú estás demandando que esa persona, ¿verdad?, pague un precio, y tú vienes como un mediador entre los dos y tú les dices, mira, para calmar, si yo te doy el dinero que tú dices que él te robó y que él dice que no te robó, si yo te pago ese dinero, ¿tú te tranquilizas? No, pues sí. ¿Y dejas de odiar a esta persona y dejas de buscar venganza contra esta persona? No, pues sí, si me pagas el dinero, pues sí, lo recupero. Ok, toma, ahí está el dinero. Tú estás actuando de una manera relacional, estás pagando algo para que se restaure la relación con la persona. Cristo Jesús vino precisamente a hacer eso, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 5:8 también dice esto: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Seremos salvos
de la ira de Dios. En otras palabras, Cristo vino. El significado de la sangre es pagar el precio para satisfacer al demandante. O sea, se paga el rescate para propiciar la ira de Dios, para quedar libre de esa condenación que es la justificación. Su sangre era el precio que Dios demandaba del hombre a causa de su pecado. Si la paga del pecado era la muerte, el que había impuesto esa sentencia debía ser satisfecho, tenía que ser satisfecho. Por lo tanto, tenía que haber la muerte del hombre. La sustitución de Jesús es que Él se puso como nuestro representante. El valor de Jesús es que en su perfección Él fue aceptado en nuestro lugar para pagar el pecado de todos. Por ello, la sangre derramada debía ser necesariamente de un hombre. Y lo fue del hombre perfecto que nos representó a todos. Entonces, la ira de Dios, hermanos, es algo real y serio. La ira de Dios es la respuesta natural de un Dios perfectamente santo. No entendemos, decimos, pero si Dios es amor, no puede tener ira. Sí, pero Dios es amor y Dios es justo y Dios es santo. Y si Él dejara de ser santo, ¿verdad? Entonces, o no puede no tener ira porque entonces dejaría de ser santo, dejaría de ser perfecto en que el pecado y la rebelión de sus criaturas a Él no le causa nada. Su ira no es como la nuestra, producto de nuestro propio pecado, ¿verdad? Su ira es justa. Yo no he encontrado un buen ejemplo sobre cómo puede haber una ira justa dentro de mí. Pero si alguien viene con un cuchillo a querer acuchillar a uno de mis nietos, por ejemplo, yo supongo que yo respondería con ira contra esa persona. Y no sería injusta por el amor que yo tengo a mis nietos, ¿verdad? En este caso, por el amor que Dios tiene a sí mismo en su perfección, Él no puede tolerar o pasar por alto los pecados de aquellas criaturas que Él hizo. Por eso dice, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No la alcanzamos, no podemos ir, no tenemos ese acceso. Entonces la ira de Dios, ¿verdad?, se manifiesta en la sentencia que Él proveyó y su misericordia se manifiesta en el representante que Él proveyó. Y no debemos de ser abrumados por la ira de Dios, más bien debemos de ver a Jesús como nuestro representante, enfrentando la ira de Dios en Getsemaní. Ahí fue donde hubo la transacción por nuestras almas. Ahí es donde Él dijo, tómeme a mí. Ahí fue donde se hizo realidad, heme aquí pues, yo vengo, yo voy en su lugar. Pero sin esa sangre, sin esa ofrenda, fuera de esa cobertura, nuestro destino incuestionable, tu destino incuestionable, si no estás cubierto por el sacrificio de Jesús, es enfrentar la ira de Dios en toda su magnitud. Y el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 10 que mayor, porque estás menospreciando lo que Jesús hizo por nosotros. Hay ira por tu pecado. Pero si luego Dios provee un sacrificio perfecto, hermosísimo, por medio de su propio Hijo sacrificado, y tú lo rechazas, ¿qué queda? ¿Qué queda? La ira, pero la ira después del sacrificio de Jesús. Y la ira después del sacrificio de Jesús es
Yo di mi propio hijo y no solamente menospreciaste a mí, menospreciaste, dice, pisoteaste la sangre de mi hijo. Y es una cosa terrible caer en las manos de un Dios airado, dice la Biblia. Entonces yo no te lo recomiendo. El evangelio es precisamente el anuncio. Mira lo que hizo Jesús y lo hizo por ti y lo hizo por mí para que tú lo recibas también. Lo único que tienes tú que hacer para recibirlo es pedirlo en fe. Es decir, Señor, yo quiero también estar cubierto con tu sacrificio. Yo quiero que tu sacrificio cubra todos mis pecados. Yo soy culpable de ellos. Sálvame. Sálvame. Libérame a mí también de esta condena. Esa es la respuesta de fe que debemos de tener en esta Navidad. Antes del gozo de la celebración tiene que venir la sobriedad por el hecho de lo que requirió nuestro pecado. Bueno, punto número 2. Cristo vino para purificarnos por su sangre. No solamente vino a propiciar nuestra culpa, no solamente vino a rescatarnos pagando el rescate, sino también su sangre nos purifica. Aquí estamos hablando de la expiación, de la santificación. Esta es otra faceta de la función sacerdotal que le agrega un mayor significado al evangelio. Su sangre nos rescata de la ira por la ofensa del pecado hacia Dios, pero también nos limpia de esa ofensa. En otras palabras, la sangre de Cristo quita lo que provoca esa ira de Dios. Y entonces se habla que su sangre hace expiación de nuestro pecado. La expiación de nuestro pecado es que hay algo que se remueve, que se quita. Si la propiciación tiene que ver con la persona ofendida, la expiación, que es el otro lado de la moneda de la obra de Cristo en la cruz, la expiación tiene que ver con la causa de la ofensa. Por eso la Escritura dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es que nos limpia de la culpa del pecado, verdad? Pues lo que pasa es que al hacer propiciación por nuestros pecados, el ofendido, o sea Dios, está ahora dispuesto a perdonar nuestros pecados por el valor de esa sangre. Dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense cómo funciona. Primero, Él quita la ofensa al pagar su culpa y permite el perdón de los pecados. Segundo, nos santifica por medio del lavamiento o purificación de nuestras vidas. En el capítulo 9, ahorita lo leímos, dice, si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Dice la Escritura, ahí mismo en el versículo 22, dice, según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué está hablando aquí? Lo que está hablando es que su sangre tiene un efecto purificador. ¿Se acuerdan ustedes ahí también ahí más adelante? O más antes, ¿verdad? En el versículo 20 está hablando de que luego el sacerdote llevaba la sangre y la derramaba en el propiciatorio, luego tomaba una, pues qué sería era como una brocha, ¿verdad? Como un plumero, ¿verdad? Con ramas, y metía esas ramas, así como un ramo de flores, ¿verdad? Que tú juntas muchos, así lo juntaban el hisopo,
y juntaban y lo metían en la sangre y luego tomaban ese ramo de ramas y de hojas y lo rociaban sobre el pueblo. Cuando se santificaba un sacerdote, se tomaba la sangre y con el dedo pulgar lo ungían en la frente, en las orejas, en las manos, en su boca. La sangre. ¿Qué estaban haciendo? Estaban santificando, estaban limpiando. La sangre purifica. Y uno lo ve así como dice, espérate, pues ¿cómo? No, más bien el agua purifica. No, la sangre purifica las cosas que el agua no puede purificar. La sangre te marca. La sangre te recubre. La sangre te mancha con algo, con un poder, ¿verdad? Como si tú al estar marcado estás bajo el poder de esa sangre, bajo el mérito de esa sangre. La sangre santifica y es algo mucho más que simplemente ser lavado de la culpa. Porque al pueblo se santificaba así. Y santificar significa no solamente que eres digno, ¿verdad? Y que tus pecados han sido justificados o lavados, sino que te hace el pueblo de Dios. No más el pueblo de Dios, no más sus sacerdotes eran santificados con sangre. Y ahí está hablando Moisés en el versículo 20, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y habla de esto, la sangre del pacto. O sea, la sangre te está haciendo parte de un pacto con Dios. ¿Y dónde hemos oído eso del pacto de sangre? Se los voy a leer a ver si se acuerdan. Lucas 22:20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. La sangre de Cristo, hermanos, está rociada sobre nosotros. Se derramó ahí para que entonces esa sangre nos marcara. Cuando Cristo te ve, si tú estás en Cristo Jesús, te ve con la marca roja de la sangre de Cristo. Y dice, ese es uno de los míos. ¿Por qué? Por la sangre que tienes. Y a veces nosotros nos quedamos así un poquito, no, pues es que Él me perdonó, pero yo tengo que de alguna forma seguir ganándome la aprobación de Dios. Y no entendemos, es que aquí hay un pacto unilateral. Es que nosotros aquí no estamos contribuyendo nada más que nuestro pecado. Es que Cristo Jesús vino a hacer una obra. Vino a las ovejas perdidas, a los pecadores, y los rescató y no les pidió permiso. Dijo, yo voy a poner mi vida por ustedes para rescatarlos y lo voy a hacer en esa cruz. Y no me van a entender, pero yo ahí voy a morir y voy a derramar mi sangre. Y les dijo, y quiero que entiendan, para que algún día lo entiendan. Esta copa es mi sangre y ustedes necesitan participar de ella. Porque esto es lo que los va a hacer parte de mi pacto, de mi pueblo, de mi salvación. Y los discípulos yo creo que agarraron la vino y dijo, pues yo veo que es vino, sabe a vino, huele a vino, pues tomamos el vino. Está bien, Jesús, si tú dices que es tu sangre, será tu sangre, ¿verdad? No lo entendieron hasta que derramó su sangre. Y no lo entendieron hasta que vieron en el Antiguo Testamento que todo era santificado por medio de la sangre. Entonces entendieron. Nosotros fuimos sellados con la sangre de Jesús. El que recibe esa marca es de Cristo. La paga de nuestras almas fue su sangre. Y la marca que llevamos es su sangre. Así como en los ranchos, he estado en los ranchos cuando hierran las vacas, ¿verdad? Los becerros que nacen durante la primavera ahí, ¿verdad? Se los recogen, ¿verdad? Y el fierro que trae las iniciales del dueño del rancho o algún símbolo que han escogido y que han registrado, este es mi nombre, estas vacas son mías. Agarran el fierro de la lumbre y se lo ponen en las ancas ahí de la vaca, ¿verdad? Y les duele, les quema el cuero, huele a cuero quemado, a pelo quemado. Y esas vacas le pertenecen
a ese dueño. Nosotros tenemos algo más valioso. La sangre de Cristo es lo que nos ha hecho de Él. Santificar significa consagrar, significa que somos ahora parte de su pueblo. Por eso leímos ahorita en el 15, Él es el mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto, un pacto que Él hizo, el pacto de la gracia, el pacto de la sangre, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, la redención de los pecados que se cometieron bajo el primer pacto, bajo la ley, dice, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tú no vas a entrar al cielo si no traes la marca de la sangre de Cristo. Si tú no has sido santificado por su sangre, tu participación es por medio de la sangre. Sin sangre no vas a poder entrar. Su sangre es lo que nos hace suyos. Su sangre es lo que nos hace dignos. Su sangre es lo que nos marca. Él murió por mí. Y su marca sobre mí es precisamente su sangre. Ahora, no solamente se queda ahí. Número 3. La sangre de Cristo no solo nos santifica y purifica, sino que nos acerca a Dios. Cristo vino para ofrecer su sangre para reconciliación. Y aquí estamos hablando de la doctrina de la adopción. Ya hablamos de la doctrina de la propiciación. Ya hablamos de la doctrina de la expiación. Ahora vamos a hablar de la doctrina de la adopción. Ese acercamiento solo es posible por la propiciación que quita la ira de Dios y la expiación que nos santifica delante de Dios. Dios no puede tener comunión con el pecado. Para tener comunión con nosotros necesitamos nosotros estar santificados por su sangre. Entonces esa sangre lo que hace es que esa sangre nos acerca a Dios en reconciliación. Les voy a leer 2 citas hermosas. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, como enemigos, como dice, ten a tus enemigos allá bien lejos, ¿verdad? Dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y leemos estas cosas de la Biblia y luego ni siquiera nos ponemos a pensar por qué, qué significan. Bueno, Colosenses 1:19 lo explica un poquito más. Porque agradó al Padre que en Él habitara, o sea, en Jesús, toda la plenitud. Y por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea los que están en la tierra, los que están en los cielos, y aunque vosotros antes estabas alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Se fijan el efecto de su sangre? Se fija que los que estaban lejos, los que eran enemigos, los que estaban en enemistad y tenían un ánimo hostil, agresivo contra Dios, nos peleábamos con Dios, hombre, qué bárbaros. Criticábamos a Dios, odiábamos a Dios. Dice, pues a esos que estaban así, la sangre de Cristo, el Señor extiende su mano y te agarra. Y dice, yo pagué por tus pecados y ahora te voy a santificar con mi sangre. Y santificado con mi sangre, ahora te voy a reconciliar con el que era tu enemigo. Te voy a acercar y te voy a llevar a Él. Te voy a llevar a Él. La sangre de Cristo hace que cambie todas las cosas. Cambia la postura de Dios para con nosotros. Donde había ira, ahora hay amor. Donde había enemistad, ahora hay relación. Donde había condenación, ahora hay favor. El regalo más grande que tú puedas pensar que puedes recibir es estar cubiertos con su sangre, marcados por Él como suyos, consagrados para Él. Y no solamente nos acerca, no solamente hace las paces, no solamente hay ahora un shalom de parte de Dios para con nosotros, sino que Dios actúa en nosotros y nos redime para que seamos sus hijos.
Dice Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo como nacido de mujer, hombre, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y vemos nosotros que el Señor, el propósito, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando leíamos Hebreos capítulo 2, que el propósito de Dios en Cristo era sujetar a Cristo a obediencia y muerte para que Él llevara muchos hijos a la gloria. Y Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, dice, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. La sangre de Cristo, hermanos, el derramamiento de esa sangre era sangre de un hombre, pero una sangre preciosa porque era una sangre perfecta, de un hombre perfecto en obediencia hasta la muerte. En un versículo que todos debemos de saber de memoria, 1 Pedro 3:18 lo pone así el apóstol, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, y dice, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, para llevarnos a Dios. Fíjense esto que vino a hacer Jesús. De la gloria descendió hasta la tierra inmunda de este mundo para, como un maldito, morir y derramar su sangre para redimir a los que sí son malditos, verdaderos malditos, y luego entonces poder acercarlos a Dios para que sean adoptados y podamos, como Él, como dice el versículo 15, recibir las promesas de la herencia eterna con Dios. Los que estaban destituidos de la gloria de Dios, los que no alcanzaban la gloria de Dios, Cristo Jesús vino y se hizo hijo de hombre, se hizo uno de nosotros para derramar su sangre, la sangre nuestra. Si tú hubieras ido a hacer un análisis, tomar esa sangre y lo hubieras puesto en el microscopio, hubiera sido sangre humana. Él se hizo uno de nosotros y murió por nosotros para que luego nosotros podamos ser hechos como Él y poder vivir con Él, con el Padre para siempre. El versículo más famoso de la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Piensa en eso cuando pienses en la Navidad, para que todo aquel que crea en Él no se pierda en esa condenación, en esa maldición, sino que tenga vida eterna. La Navidad, hermanos, no es algo que tiene que ver con el niño Jesús, tiene que ver con la sangre de Jesús. La salvación, por lo tanto, no es algo que tú adquieres, no es algo que tú puedes comprar, no es algo que tú puedes ganar, no es algo que tú provocas, no es algo que tú generas. Es simple y sencillamente algo que tú recibes por la misericordia de Dios. Y lo que tú debes hacer, entonces, si tú entiendes estas cosas y por la gracia de Dios se abre tu entendimiento y sabes que eres culpable también tú, es clamar a ese Dios de misericordia y decir: sálvame a mí también. La venida de Jesús es la expresión de la misericordia de Dios para salvarte de su ira, pero también para limpiarte, para que limpiándote te acerques a Dios,
te acerque Él a Dios y te acerque a Dios y Dios te adopte como su propio hijo y reciba las promesas eternas. Hermanos, ¿no es gloriosa la salvación del Señor?